nosotros tenemos un proceso simple en esta iglesia. Son 3 palabras. ¿Cuáles son? Conocer, conectar y compartir. ¿Ok? Muy bien. ¿Conocer a quién? ¿Conocer a quién? Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Conectar con quién? Con la familia. ¿Y compartir con quién? Con el mundo. No solamente nuestro entorno, pero no, con el mundo, con el mundo. Nosotros nos enfocamos mucho en nuestra responsabilidad de alcanzar a nuestros vecinos. Inclusive hemos tenido series pues dedicadas a ese tema. Alcanzar a nuestros entornos, alcanzar a nuestros vecinos, alcanzar a nuestros familiares. Pero ¿qué de los pueblos no alcanzados que viven fuera de Colombia, que viven en otras culturas, que viven en lugares peligrosos, que viven en la jungla, en la selva, que viven en lugares como Siria, donde hay mucha guerra, donde hay mucho conflicto en este momento? En Irak. ¿Y qué tal los pueblos no alcanzados en Asia, en China? ¿Qué de ellos? Nosotros también queremos compartir el amor de Dios con ellos. Y es por eso que nosotros hemos dedicado este mes al tema misiones transculturales. Hoy el tema o el título de la charla es Dame tu mente, Dios, para que pueda entender los rostros y responder de manera adecuada. Dame tu mente, Dios, para que pueda compartir, para que pueda entender, para poder compartir con los rostros, no solamente de mi entorno, pero en los entornos más allá. No sé si ustedes han escuchado la palabra triage. Triage. Es una palabra médica. Triage, la verdad, es un concepto muy importante. Triage viene del idioma francés y se refiere a la selección y la clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencia. Es que en triage, los enfermeros, las enfermeras, los médicos evalúan las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades y los recursos disponibles. Trata, por tanto, de evitar que se retrase la atención del paciente, que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. El triage evalúa el riesgo inmediato de muerte y las posibles complicaciones derivadas de la espera. En situaciones de demanda masiva, atención de múltiples víctimas en desastres, por ejemplo, o en guerra, se privilegia a la víctima con mayores posibilidades de supervivencia según gravedad y la disponibilidad de recursos. Quiero que ustedes vean el siguiente video, por favor.
¿Tienes un marcador? No pinta. Lápiz labial. Usa mi labial. Con M de morfina. ¡Evelyn, un torniquete! Ve, yo me quedo. ¡Se terminó! ¡Las pinzas! ¡Aquí están! ¡Se terminó! ¡Las pinzas! ¡Aquí están! Ya todo se acabó. ¡Evelyn! Tenga. No hay más. Necesito que vayas afuera. Hay demasiados para ayudarlos. Tienes que separarlos. Solo los que se puedan salvar podrán entrar. ¿Entendiste? Puedo, señor. Por favor, hazlo. Necesito que lo hagas. Ve, ahora. ¡Ángel! No entrará nadie sin una marca. ¡Apártense! ¡Les dije que no pasarán! ¡Que se queden ahí! ¡Déjenlos afuera! ¡Espere aquí! ¡No quiero que me toques, japonés! ¡Quita tus asquerosas manos! ¡Es crítico! ¡Llévalo intensivo! ¡Que no me toque el japonés! ¡Es crítico intensivo! Oiga, voy a morir. Te juro que saldrás bien, calma. No quiero morir. No vas a aún. morir, cielo. Estoy contigo. Tengo tu mano. Por favor. No tenemos morfina para dormirlo. No sobrevivirá. ¡Los graves entrarán al hospital! ¡Aplique morfina! ¡Llévelo hacia allá! Ese clip es de la película Pearl Harbor, que en parte es la historia del ataque de la base americana en Hawái por los japoneses. Y claro, eso es un ataque, es una batalla muy sangrante, muy tenaz. Y claro, en tal guerra había muchas batallas muy sangrantes y muy tenaces. Nosotros necesitamos imaginarnos que esa es la realidad que muchos pueblos viven todos los días, hoy en día. Y yo sé que es un poco difícil para nosotros entender eso, ¿ok? Porque ya no vivimos en eso. Y hace mucho tiempo, ¿ok? Hace mucho tiempo las personas de Colombia han vivido ese tipo de vida. Pero hoy en día hay muchos pueblos que viven eso al diario. Los habitantes de la ciudad Duma y otras ciudades de Siria, por ejemplo, viven esta realidad todos los días. Duma es una ciudad que está en las noticias mucho, ¿ok? Estos días, ¿ok? Por los ataques, por el mismo gobierno y también por los paramilitares y por los grupos terroristas. Es tenaz. En el transcurso de la guerra civil en Siria, más de 200,000 personas han sido asesinados. La verdad, la situación es grave. Y miles de personas están huyendo de esa región, buscando refugio en otros países, tanto en el Medio Oriente como en Europa, por ejemplo. Y no sé si ustedes han escuchado de ese problema en Europa en este momento, que hay países que están cerrando las puertas de las fronteras porque no quieren recibir a las personas que están huyendo. Y hay una cantidad de personas que están atrapadas en las fronteras. No pueden entrar, no pueden salir. La verdad es una situación muy tenaz en nuestro mundo hoy en día. Y pensando en Siria y en otros lugares donde la guerra es algo normal. Viven la situación de emergencia
todos los días. Nosotros necesitamos entender que la labor de los enfermeros y los médicos de triage, es muy importante. Es indispensable. Claro, y también en los desastres, los terremotos, lo que acaba de pasar en Chile, por ejemplo, y hace poquito el terremoto gigante en Nepal, que todavía están viviendo los resultados de ese terremoto. Los enfermeros y los médicos de triage tienen que tener los ojos para ver los pacientes, pero no pueden verlos desde lejos. Tienen que acercarse. Tienen que usar esos pies para acercarse. Y en algunos casos tienen que tocar, como la señorita en el clip. Tienen que tocar los pacientes y tomar decisiones. Es desde ese punto de vista cerca que pueden tomar decisiones adecuadas y ayudar de manera eficaz. Nosotros necesitamos entender algo esta mañana. Nosotros estamos viviendo una guerra espiritual. Y esa guerra no solamente es en ciertas partes del mundo. Esa guerra sí es global, en toda parte. Si nos hemos dado cuenta o no, nuestro enemigo está haciendo todo lo posible para detener el flujo del Evangelio. Tiene diferentes armas, diferentes trampas, como la guerra, como la religión, como la comodidad, como la indiferencia. Y en medio de esta guerra espiritual, Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a todos los rostros. Jesús también dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Y si entendemos ese versículo, tenemos que concluir que lobos y ovejas no son amigos. ¿Sí o no? Y así nos envía Jesús como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Necesitamos los ojos de Jesús para ver los rostros que viven en emergencia espiritual. Pero no nos podemos quedar a una distancia cómoda y de ignorancia. Necesitamos los pies. Necesitamos los pies de Jesús para acercarnos. Pero los ojos y los pies no son suficientes en esa guerra. Necesitamos la mente de Dios, la mente de Jesús para entender los rostros y sus circunstancias. Por eso la oración de esta charla de hoy es, Dios, dame tu mente para que pueda entender los rostros. Bueno, el primer domingo de esta serie nosotros empezamos una historia, la historia del samaritano. Y todos los domingos vamos a estar agregando partes. Entonces, por favor, en sus Biblias, Lucas 10, vamos a leer la historia otra vez y a agregar un versículo. Dice,
Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quién? Unos ladrones. Ladrones. Eso es algo muy normal acá, ¿no? Bueno, la verdad en toda parte, en serio, toda parte. ¿Ah? Yo no sé cuántas conversaciones he tenido con personas que han experimentado el robo, incluyéndome a mí. ¿Ah? Es tenaz. El otro día, una amiga de nuestra iglesia estaba yendo al banco. ¿Y qué pasó? Pues alguien le atracó y quitó la plata. Robó la plata. Mira, es algo muy, muy normal. Pero menos mal que no le quitaron su ropa. Menos mal que no la golpearon. Porque eso también sí pasa acá. Eso es lo que pasó en la historia. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, un religioso, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, también otro religioso, y al verlo se desvió y siguió de largo. No le ayudaron. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo con los ojos, se compadeció de él, se acercó con sus pies y ahora, ¿qué hizo? Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El samaritano vio al hombre, se le acercó y luego, como si fuera enfermero de triage, evaluó la situación del hombre y tomó decisiones adecuadas para ayudarle. Tenía la mente que lo llevó a entender. Tenía la mente que lo llevó a hacer algo. A no dejarlo solito. Entonces, pensando en el estado espiritual de los pueblos no alcanzados, nosotros necesitamos verlos, acercarnos hacia ellos y como si fuéramos enfermeros de triage, necesitamos evaluar su situación y determinar los pasos adecuados para llevarles el único remedio. ¿Y qué es el único remedio? O más bien, ¿quién es? Es Jesús, el Evangelio. En primer lugar, nosotros necesitamos entender lo que ha hecho el enemigo. Pues claro, acabamos de leer la historia del samaritano. Los ladrones quitaron la ropa del Señor, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. El samaritano lo encontró desnudo, golpeado y medio muerto. Su estado físico es muy parecido al estado espiritual de los pueblos no alcanzados. Desnudos y golpeados. Desnudos y golpeados. El enemigo que ha cegado las mentes de los incrédulos utiliza las mismas tácticas de los ladrones. Pues claro, nuestro enemigo es un ladrón. Jesús se refirió a Satanás cuando él dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
Satanás está dispuesto a hacer lo que sea para no perder almas. De verdad no quiere que los no alcanzados escuchen las buenas nuevas. Él no quiere que escuchen de la historia de Jesús. No quiere que escuchen del amor de Dios. Como los secuestradores quitan la ropa de sus víctimas para humillarlas y dejarlas vulnerables, nuestro enemigo ha dejado los no alcanzados desnudos. Los ha humillado. Los ha dejado vulnerables. No es una coincidencia que el 85% de los más pobres del mundo viven en un lugar que se llama la ventana 1040. ¿Y qué es la ventana 1040? Pero es una región del mundo donde viven la gran mayoría de los pueblos no alcanzados. ¿Ustedes creen que eso es una coincidencia? No, es que la pobreza es una de las armas de Satanás. Estando desnudos, el enemigo golpea a los pueblos no alcanzados, dejándolos heridos y débiles, sin recurso para contraatacar. Muchos de los pueblos no alcanzados sufren de la dictadura cruel de tiranos que se creen dioses. Creen que es una coincidencia que lugares como los campos de la muerte existen en Camboya. ¿Y qué es lo que pasó en Camboya? El régimen comunista de los Khmers Rojo asesinó y enterró casi 1.400.000 personas en solo 4 años. En los años desde 1975 al 1979. Y como les dije en la introducción, en los últimos 4 años, 200.000 personas sirianos han perdido sus vidas por las decisiones de su propio gobierno y, claro, de grupos terroristas y paramilitares. Y tampoco es una coincidencia que el pueblo kurdo ha tenido que sufrir bajo las manos de gobiernos de otros pueblos porque no les han permitido tener su propio país, su propio territorio. Es que no son coincidencias, son tácticas, son estrategias de nuestro enemigo. Y así es la situación de emergencia de los pueblos no alcanzados. Además de la guerra y la pobreza, Satanás ha utilizado la religión para cegarlos. Yo no sé cuántas veces he dicho que la religión es una arma. La verdad es una estrategia de él. Y yo creo que hay más personas que se van a encontrar en el infierno por la religión que cualquier otra cosa. 2/3 de la población mundial viven en esa ventana 1040. 2/3. La gran mayoría de la población viven bajo la ceguera de diferentes religiones falsas. Y las religiones más grandes de esa región son
el islamismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Y claro, hay otras religiones en ese sector del mundo, pero son las religiones más grandes. Y han creído las mentiras del enemigo. Y les han creído tanto que ellos mismos están dispuestos a robar, matar y destruir. Escuchen las noticias de ese sector del mundo. Así es. No podemos creer que es una coincidencia o simplemente es algo que está pasando en nuestro mundo. Son estrategias, son tácticas del enemigo. De verdad, el enemigo los ha secuestrado. En la historia de Jesús, los ladrones dejaron al hombre medio muerto. Y el samaritano hizo todo en su poder para salvar su vida. Ahora, consideremos la situación de los pueblos no alcanzados. Están desnudos y golpeados como el hombre de la historia, pero hay una diferencia. El enemigo no los ha dejado medio muertos. La verdad es que están muertos en su pecado. No medio muertos, totalmente muertos espiritualmente en su pecado. Y esa es la situación de cualquier persona que no ha confiado en Cristo. Antes de conocer a Cristo, estaba muerto en mis pecados. Si no has confiado en Cristo, necesitas entender tu situación actual. Estás muerto en tus pecados. Si ahora disfrutas una relación con Dios, con Jesús, es bueno recordar lo que eras, cómo eras. Quiero leer un pasaje de la carta Efesios. Pues Pablo escribió esa carta a un pueblo que se llama los Efesios. Y él dijo lo siguiente: en otro tiempo ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, conforme a las estrategias del enemigo, conforme a las estrategias de grupos malignos, a través de nuestros propios deseos pecaminosos. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es? Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio ¿qué? Vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Solo la vida de Jesús puede resucitarnos de la muerte espiritual.
Es por esta razón que nos mandó a predicar esas buenas nuevas de su vida a toda criatura. El mensaje de Jesús es el único remedio. Tenemos que hacer todo lo posible para hacerle saber. Es imperativo que tengamos la mente para entender la situación de los pueblos que no tienen acceso al Evangelio. Es imperativo que tengamos la mente para determinar los pasos adecuados para alcanzarlos. El samaritano evaluó la situación del hombre herido y determinó que necesitaba hacer algo inmediatamente para curar las heridas. ¿Qué hizo? Pues regó vino sobre las heridas. ¿Para qué? Para limpiarlas. Luego aceite. ¿Por qué? Para cerrar las heridas. Luego utilizó su propia tela, de pronto pedazos de su propia ropa, para vendar las heridas. En ese momento, el samaritano había hecho mucho, pero mucho más que los otros. Pero él siguió ayudándole. Lo montó sobre su propio caballo, lo llevó a una posada para que pudiera descansar y recuperarse. Y ahí Jesús dijo que el samaritano lo cuidó. Cada paso que el samaritano tomó era importante para rescatar al hombre. Yo creo que no podemos decir que hizo algo que no era necesario para que el hombre se recuperara totalmente. Entendemos, o necesitamos entender, que la única esperanza para las tribus no alcanzadas es el Evangelio. Pero escuchen esto, por favor. Tal vez solo escucharían el Evangelio de una persona como el samaritano. Es que ellos necesitan escuchar ese mensaje, pero desesperadamente. Pero tal vez solo de una persona como el samaritano. Alguien que está dispuesto a ayudarles con su desnudez física, con sus heridas. Tal vez para poder compartir la vida de Jesús con ellos, necesitaríamos vender sus heridas. Entonces, vendemos sus heridas. Lleguemos a esos lugares y vendemos las heridas de ellos. Los pueblos no alcanzados tienen diferentes necesidades. Los pueblos no alcanzados no son iguales. Tienen diferentes heridas. Hay diferentes barreras. Hay diferentes casos. En algunos casos necesitaríamos traducir la palabra en su idioma para poder compartir el Evangelio con ellos. Todavía hay una gran cantidad de pueblos que no tienen la Biblia en su propio idioma. Y nosotros la tenemos en, pues, ¿cuántas versiones tenemos?
Huh. Todavía existen por ahí 6,000 grupos étnicos que no tienen la palabra de Dios en su idioma. ¿Cómo van a poder entender el Evangelio? ¿Cómo van a entender lo que Jesús hizo por ellos? Es por esta razón que nosotros apoyamos a los... Son nuestros misioneros. Y han dedicado años en la labor de traducir las escrituras en el idioma de los cubeo. No lo hacen de lejos, de una oficina cómoda. No. Viven con ellos para aprender su idioma, para entender su cultura, para poder traducir la palabra. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les gustan los retos? ¿Porque les gusta viajar a los lugares exóticos de Colombia? No. Lo hacen por solo una razón. Quieren rescatarlos con el Evangelio. Tenemos otros amigos que son misioneros en Nicaragua. Algunos de ustedes los conocen. Son nuestros amigos. Han venido a Colombia varias veces y ahora están radicados en Nicaragua como misioneros. Acaban de terminar un sistema de purificación de agua para una comunidad que ha tenido problemas severos debido al agua sucia. Lo hacen para demostrar el amor de Jesús, para vendar las heridas, digamos, para regar vino y aceite, digamos. Y claro, lo hacen para demostrar el amor de Dios. No solamente para que tengan agua limpia. No, para poder ofrecerles el agua de Jesús, el agua que viva, que abunda a través de su gracia y su misericordia. Nosotros también apoyamos a los hermanos. Y ellos viven en un lugar donde no ofrecen visas religiosas. Viven en un lugar donde no están pidiendo que misioneros lleguen allá. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están montando una para poder radicarse allá. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque quieren ganar plata? No. Lo hacen porque quieren vivir al lado de su pueblo adoptado para poder amarlos con el amor de Jesús. Es que nosotros necesitamos la mente de Jesús para poder entender las situaciones de los no alcanzados, los pueblos no alcanzados, para que podamos responder, para podamos diseñar estrategias para poder llegar allá con las buenas nuevas. ¿Qué es lo que se requiere para cumplir la gran comisión? ¿Qué es lo que se requiere para alcanzar a los 4,000 millones de personas que todavía viven bajo la muerte del pecado?
¿Qué es lo que se requiere para predicar las buenas nuevas a toda criatura? Solo con la mente de Dios vamos a poder entender cada situación y responder de una manera adecuada.